Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta hermosa ciudad, capital de Michoacán, Morelia. Vamos a dar inicio a este recorrido histórico por la ciudad, donde conoceremos algunos de los más hermosos y emblemáticos edificios. Comenzando por la catedral, aquí está junto a nosotros del lado derecho. Vale la pena entrar para ver sus hermosas obras de arte, que son dignas de admiración. Su manifestador es del siglo XVIII, hecho de plata y oro, pesa 400 kilos. Ese manifestador ha sido robado y recuperado en 2 ocasiones. La última vez fue en 1982. Hay también un Cristo hecho con la pasta de caña de maíz del siglo XVI. Su órgano monumental de principios del siglo XX. Un órgano que se compró en la Casa Walter de Alemania en 1905 y que tiene 4.618 flautas. Del lado izquierdo está el Palacio de Gobierno, construcción que se hizo para que fuera seminario. En ese lugar terminó sus estudios como sacerdote don José María Morelos y Pavón. En ese sitio también estudió Agustín de Iturbide. Iturbide no fue sacerdote, pero era una costumbre en aquella época que las personas que tenían el poder económico estudiaban en los seminarios, porque era la universidad de mayor prestigio. Melchor Ocampo también estudió en ese lugar. El edificio todavía conserva su arquitectura de la época de la colonia, a base de 3 patios y columnas dórico-neoclásicas. En el patio principal hay 3 interesantes murales de Alfredo Salz. Tenemos del lado derecho la Plaza Ocampo. Su nombre original había sido de San Juan de Dios, ya que enfrente estaba un hospital con este mismo nombre, que era atendido por los frailes juaninos. Se encontraba en una gran mansión que primero había sido la casa episcopal, así se le llama al domicilio donde vive el obispo, y precisamente esa casa la habitó el 14º obispo y virrey de la Nueva España, don Juan José Ortega y Montañez. Pero como tenía muchos adornos, recibió críticas y por eso le donan mejor la casa a los frailes juaninos. Y estos pusieron allí, aparte del hospital, un pequeño colegio y una pequeña capilla. Como hospital, allí se impartió la primera cátedra de medicina en América. Fue en el año de 1830 y la impartió el doctor Manuel González Urel. La Catedral de Morelia está dedicada a la transfiguración del Señor. Es de arquitectura barroca. Y en este estilo arquitectónico tiene las torres más altas de todo el continente americano, con una medición de 66 metros y 80 centímetros, incluyendo la cruz, que bien puede ser de hierro cuando se refiere a lo divino de Jesús, o también puede ser de piedra de cantera cuando hace referencia a lo humano de Jesús. Lo único que no es barroco de la catedral es la reja. Este es tipo neoclásico y se colocó en el año de 1847. Esta catedral es la segunda que se construyó en la ciudad. La primera la habían hecho desde 1580, pero como era madera y adobe, pues un día se incendió. Del lado izquierdo, bueno, ahorita hay muchos comercios, pero esta es una casona de una sola propiedad, ya la dividieron. Aquí nació el padre de la patria. ¿Quién me dice quién fue? Agustín de Iturbide, Pedro Damián Agustín de Iturbide y Arámboro. Él es el verdadero padre de la patria. Allí nació. Ahorita ya ni placa hay. Hace algunos años estaba una placa ahí, toda mugrosa, llena de mugre, y escuetamente decía: en este lugar nació Agustín de Iturbide un 27 de septiembre de 1783. Y era todo así, escuetamente. Y repito, y no, siempre estaba mugroso. Es que Iturbide lo han considerado como un traidor, la mayoría. Los gobiernos oficiales, los historiadores oficiales. Les comentaba a ustedes de la catedral.
Esta actualmente es la segunda que se construyó. La primera la habían hecho desde 1580, pero como era madera y el un día se incendió. La catedral actual se empezó a construir el 6 de agosto de 1660. El 6 de agosto es el día de la transfiguración del Señor. Y precisamente yo les comentaba a ustedes que es a quien está dedicada la catedral. El obispo que puso la primera piedra se llamó Marcos Ramírez del Prado. Y el alarife es una palabra árabe que quiere decir arquitecto, fue un italiano, Vincenzo Barroso de la Escaloya, conocido también como el Romano. Él fue quien hizo los planos e inició la construcción, la cual concluyó en 1744, 84 años después. La termina el obispo Francisco Matos Coronado y el alarife José de Medina. Pero este lapso de tiempo que se tardó la construcción tuvo en diferentes épocas algunas interrupciones por diferentes motivos, ya fuera por la muerte del obispo, la muerte del arquitecto o algunos conflictos sociales que nunca faltaban. Tenemos del lado derecho ese edificio, hoy en día es el Museo de las Artesanías, construcción que se hizo para que fuera el convento Buenaventura de los franciscanos. Junto está el templo de San Francisco. Este templo es el más antiguo de Morelia. De hecho, el templo de San Francisco se construyó aún antes de la misma fundación de la ciudad, ya que esta ciudad se funda un miércoles, el amanecer de un 18 de mayo de 1541, por iniciativa de quien fuera el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. La ciudad se fundó sobre el valle de Guayangareo, palabra náhuatl que quiere decir loma chata y alargada. El primer nombre que tuvo la ciudad fue Mechoacan, palabra también náhuatl que significa lugar de pescadores o lugar donde abundan los peces. Luego le pusieron Nueva Valladolid y luego, un 12 de septiembre de 1828, el Congreso Constituyente de Michoacán decidió ponerle Morelia, en honor del generalísimo don José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, el cual había nacido en esta ciudad cuando se llamaba la Nueva Valladolid, un 30 de septiembre de 1765. Y Morelos fue fusilado un 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Icatepec, Estado de México. Morelos murió a las 3 de la tarde, de rodillas, de espaldas al pelotón de fusilamiento y con una venda en los ojos. Pero antes de que le pusieran la venda en los ojos, Morelos, al ver ese lugar, exclamó: Padre mío, mira nada más en dónde voy a morir. En estos llanos tan desolados, siendo que donde yo nací fue el jardín de la Nueva España. Y desde entonces a esta ciudad también se le considera como el jardín de la Nueva España. Y les comentaba a ustedes que el templo de San Francisco es el más antiguo, pues se construyó desde el año de 1531, cuando pasaron por este valle Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa, vieron que estaba habitado por indios piringas matlanchingas, así es que deciden construirles un templo para darles la asistencia espiritual, sin imaginarse que 10 años después aquí también se iba a fundar una ciudad por y para españoles, ya que esta ciudad se fundó para que fuera la capital de Michoacán. En aquella época lo era Pátzcuaro, y se funda también la ciudad para que sea habitada únicamente por españoles. Pero esta regla no se pudo cumplir porque los mismos españoles, teniendo concubinas a las indígenas, tuvieron hijos con ellas que fueron los mestizos, que pues ya también ellos habitaban en esta ciudad. El primer obispo fue Vasco de Quiroga. En 1538 llegó a Sinsunza, porque en aquella época Sinsunza era la capital de Michoacán, esta ciudad todavía no existía. Los indígenas todavía lo recuerdan como Tata Vasco. Tata es una palabra náhuatl que quiere decir papá o protector. Y en Michoacán hemos tenido 3 tatas: Tata Vasco, Tata Lázaro y Tata Salinas de Gortari. Pero este es Tata Tatata. También los niños también se lo saben. ¿Tú cómo sabes eso, niño? ¿A quién lo viste?
ocurrió. Vean, tenemos del lado derecho el templo de San José, construcción del siglo XVIII, que se hace teniendo como modelo la misma catedral. Vemos la fuente que está aquí en el atrio es el terreno frente al templo. Vean la fuente con su tipo de construcción a base de bordes alrededor. Esos servían como lavaderos. Esta es la única fuente que hay en la ciudad con esas características. Todos los templos de la época colonial tenían en su atrio una fuente similar con este tipo de arquitectura. Se fueron perdiendo por el descuido, abandonadas las fuentes, se fueron destruyendo y esta fue la única que quedó. Antes de continuar les voy a presentar a ustedes a mi compañero, el conductor. Él es Víctor Aviel Chaval. Un aplauso para Víctor. Que baila, mucha ropa. Ella está muy aplaudido, con poquito tiempo. Mi nombre es Carlos Galindo, soy guía de turistas acreditado por el sector federal. Gracias, muy amable. Gracias, público conocedor. Yo todavía estoy más aplaudido. ¿De dónde nos visitan? Soy de aquí de Morelia. Bienvenidos de aquí de Morelia. Gracias. ¿De dónde vienen las damas? Ciudad de México. Bienvenidos también, no importa. ¿De dónde vienen? Aplauso para las damitas y para el caballero que vienen de la Ciudad de México. Les damos un aplauso de bienvenida, por favor. Y también para la familia de aquí de Morelia también. ¿De dónde vienen? Guanajuato. Aplauso los cuatro. Aplauso para los de Guanajuato. Allá atrás, por último, dígame de dónde. Aplauso para todos para Veracruz. Vamos a dar un aplauso de bienvenida. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, hoy no tienen ganas de aplaudir. No, sí. Los recibimos con los brazos abiertos. Dime, niño. Sí, pero no en todos lados. Había nada más en las entradas. Abrevaderos. Hay uno en la parte oriente. Sí, niño. Sí, niñito. Del lado derecho está esta construcción del siglo XVII que fue convento de los carmelitas. El gobierno rescató el edificio, lo reconstruye y pone la Casa de la Cultura porque se le dio diferentes usos al paso de los tiempos. Aquí podemos ver uno de sus tres patios que todavía conserva. Noten ustedes cómo el patio se encuentra muy abajo respecto al nivel de la calle por donde nosotros venimos avanzando. Esto se debe a la pavimentación. Cuando llega la modernidad, se pusieron a pavimentar las calles y no les importa respetar la estructura original, ni de patios, ni de fuentes, ni del mismo acueducto, que en un momento más lo veremos cómo quedó con unos arcos muy altos y otros más pequeños. En el antiguo convento carmelita hay un túnel subterráneo. De hecho, todos los templos en el centro de Morelia, incluyendo la catedral, edificios que fueron conventos, seminarios, monasterios y también algunas casas particulares, tienen túneles subterráneos que se comunican entre sí por medio de una especie de un circuito. Los únicos que se podían visitar es el que está aquí en el antiguo convento carmelita y también el que está en el templo de San José. Aquí es una solicitud por escrito tomada la dirección de San José, nada más cosa de hablar con el señor Juan. Atrás de ustedes vean este hermosísimo remate visual de la catedral. El santuario de Guadalupe se construyó de 1708 a 1716. El arquitecto fue Lucas Durán. La bella ornamentación que tiene fue obra de un artista michoacano que se llamó Arturo Sanchano. Era originario de Tlaxcala y la realiza en 1915. A base de una técnica de vuelo cocido, mostró el estado y medio de cultura romana. Utiliza también el yeso y el madera. Los cuatro murales fueron obra de Pedro Cruz. Una fiesta
amarillo, rojo y rosa, porque estos son los colores que hacen alusión a lo femenino. Tenemos este edificio junto al templo, hoy en día es la Facultad de Leyes perteneciente a la Universidad de Michoacán, una construcción que se hizo para que fuera el convento de los beguinos. Ese edificio más tarde se destina para diferentes usos. En una época fue una escuela de servicios y también lo utilizó para sus caballerizas y se voló la primera feria agrícola y ganadera de Michoacán. Tenemos del lado derecho un monumento ecuestre de José María Morelos. Notan ustedes cómo el caballo tiene una pata levantada. Eso quiere decir que el jinete murió fusilado. Si el caballo tuviese las dos patas levantadas, entonces quería decir que el jinete murió en el campo de batalla, que murió peleando. Si tuviese las cuatro patas en el suelo, quería decir que murió de muerte natural. Ahora que si tuviese las cuatro patas en el aire, pues estaría volando. La mujer que trae una bandera representa la patria. La mujer que trae pedazos de cadenas rotas representa la libertad. Patria y libertad, que eran los señales de Morelos. Y el caballo está en una posición viendo hacia el norte, porque la mente de Morelos era llegar al norte, con la capital de la Nueva España para consumar la independencia. Del lado izquierdo, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Sanz. Hay tres esculturas en la puerta principal. La del lado derecho es la obra más famosa y reconocida del maestro Sanz. Se trata de los santos. Por esa razón, hicieron algunas réplicas. Una de ellas la colocan en lo que fue el primer convento de las dominicas en esta ciudad. Otra réplica la llevaron a Pátzcuaro y allá la ponen en el antiguo colegio de los jesuitas, que hoy en día es la Casa de la Cultura. Todo esto es el bosque Cuauhtémoc. Anteriormente aquí estaba el barrio de San Pedro, lugar donde vivían los indios que trabajaban para los españoles en la ciudad, porque en aquella época la ciudad comprendía lo que hoy es únicamente el centro. Este lugar, al tener una agradable clima y ser muy hermoso, le aprisionaron los españoles para decirles que se alojaran los indios y viendo los salsos, para ellos aquí construir sus hermosas casas de campo. Los casas de fue un personaje que luchó por la independencia, había nacido en esta ciudad y fue fusilado en Plurándiro, Michoacán. El acueducto de Morelia tiene 253 arcos y también tiene un ritual. Hay un ritual que se puede hacer en el acueducto de Morelia. ¿Les gustaría conocerlo? Sí. Es un ritual para las parejas. Los que no vengan con pareja, bueno, ya conocido el ritual, si les interesa en un futuro pueden venir a hacerlo. Pero digo yo, si les interesa, porque luego muchas veces cuando lo conocen ya no lo quieren hacer. Levanten la mano las parejas, por favor. Muy bien. El ritual es para las parejas de enamorados que quieran estar unidos hasta la muerte y por toda la eternidad. Tienen que estar enamorados. Si no están enamorados, no basta que sean pareja. Si no están enamorados, no tienen caso que hagan el ritual. Es más, ni lo van a querer hacer. Si quieren conocerlo, entonces por favor, ahora levanten la mano las parejas de enamorados. Ya fueron menos. Es muy sencillo. Únicamente tiene que venir la pareja al acueducto en una noche de luna llena y darse un beso enamorado, apasionado, pero de aquellos
debajo de cada uno de sus 253 arcos. Eso es todo. Pero el beso tiene que ser enamorado, apasionado. Por ejemplo, ¿conocen ustedes el beso tipo árabe? Saliva va, saliva viene, con la lengua se entretiene. El beso del conejillo hasta tocar la campanilla. El beso del turista agarrando las petacas. El beso del torero agarrando rabo y oreja. El beso del policía agarrando lo que se puede. Damas y caballeros, aquí de esta manera damos por terminado este recorrido histórico por la ciudad. Espero de todo corazón que se hayan divertido. Muchas gracias. Nada más. Gracias. La felicidad, la fertilidad y la prosperidad. Al estar sosteniendo la batea llena de frutas, se hace alusión a la abundancia. Batea es una charola de madera. También se le llama jícara y también se conoce como peribana. Esto porque en el pueblo de Peribán sus habitantes se acostumbran a hacer mucho de este tipo de artesanía. Estas tarascas son una segunda versión, obra del escultor José Luis Padilla Bertal. Las tarascas originales habían sido obra de Antonio Díaz Silva, pero se quitaron en 1965 para remodelación, nada más que ya no permaneció. Y a raíz de entonces la población empezó a contar muchas historias respecto a lo que había pasado con las tarascas originales. La más común, la que más cuentan, es la que dicen que se lo robó el gobernador de aquella época. Pero no, las tarascas están recorridas. Son más bonitas, son más rojo, más pequeñas y protectoras. Del lado izquierdo está el templo de Roma. Del lado derecho, la calzada de la casa de San Miguel, siglo XVIII. Esta calzada tiene el nombre de la obispo que la mandó a construir en 1785. En ese mismo año, este obispo también mandó a construir el acueducto que lo tenemos aquí a un costado. El acueducto ya había sido construido desde 1705 por Manuel Escalante y Galambres. La calzada ya había sido construida desde 1732 por Juan José Escalona y Calatayud. Del lado derecho está una de las casas más hermosas de la ciudad. Aquí se han filmado varias telenovelas, como Amarte es mi pecado. La otra, Morelia, Pueblo Chico, Infierno Grande. Y aparte la casa tiene una leyenda muy interesante. Hoy, a las 9:30 de la noche, tenemos el recorrido de leyendas. Ojalá que nos acompañen. Hay algunos tapetes florales, se le llaman, son tapetes que utilizan flores para formar cierta representación, figuras o ornamentos más que nada. Los que se especializan en esto son los de Patama. Patama es un pueblo que está en la meseta purépecha y en esta época hay mucha flor de cempasúchil, que es una flor silvestre. Y la aprovechan para hacer sus tapetes florales muy bonitos y originales, por cierto. Para el día de mañana también nos estamos invitando a un recorrido diferente. Es en camioneta, dura 9 horas el recorrido. Salimos 10 de la mañana, regresamos 7 de la noche. Vamos a llegar a Quiroga a probar las carnitas y luego vamos a ir a Jesús, a Pueblo Mágico. Vamos a ir a la isla de Conexo y la Pascua del Pueblo Mágico. En la próxima esquina, todas las personas que vienen del lado izquierdo van a poder ver la Marina Tierra. Y las personas que vienen del lado derecho van a poder ver a las personas del lado izquierdo. Esa es la Marina Tierra.
El Santuario de Guadalupe se construyó de 1708 a 1716. El arquitecto fue Lucas Durán. La bella ornamentación que tiene fue obra de un artista michoacano que se llamó Joaquín Horta Menchaca. Él era originario de Tlapucagua y la realiza en 1915 a base de una técnica de barro cocido y después darle un baño de pintura dorada. Utiliza también el yeso y la madera. Los 4 murales fueron obra de Pedro Cruz, un artista de Acámbaro, Guanajuato, quien los realizó en 1975 en sustitución de otros que carecían de calidad artística. Y en el templo sobresalen los colores amarillo, rojo y rosa, porque estos son los colores que hacen alusión a lo femenino. Tenemos este edificio junto al templo. Hoy en día es la Facultad de Leyes perteneciente a la Universidad Michoacana, una construcción que se hizo para que fuera el convento de los dieguinos. Ese edificio más tarde se le destina para diferentes usos. En una época fue una escuela de artes y oficios. Iturbide lo utilizó para sus caballerizas y allí se celebró la primera feria agrícola y ganadera de Michoacán. Tenemos del lado derecho un monumento ecuestre de José María Morelos. Notan ustedes cómo el caballo tiene una pata levantada. Eso quiere decir que el jinete murió fusilado. Si el caballo tuviese las 2 patas levantadas, entonces quería decir que el jinete murió en el campo de batalla, que murió peleando. Si tuviese las 4 patas en el suelo, quería decir que murió de muerte natural. Ahora que si tuviese las 4 patas en el aire, pues estaría volando. La mujer que trae una bandera representa la patria. La mujer que trae pedazos de cadenas rotas representa la libertad. Patria y libertad, que eran los ideales de Morelos. Y el caballo está en una posición viendo hacia el norte, porque la meta de Morelos era llegar al norte, la capital de la Nueva España, para consumar la independencia. Del lado izquierdo, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Hay 3 esculturas en la puerta principal. La del lado derecho es la obra más famosa y reconocida del maestro Salce. Se trata de los Ramsantes. Por esa razón le hicieron algunas réplicas. Una de ellas la colocan en lo que fue el primer convento de las dominicas en esta ciudad. Otra réplica lo llevaron a Pásparo y allá la ponen en el antiguo colegio de los jesuitas, que hoy en día es la Casa de la Cultura. Todo esto es el bosque Cuauhtémoc. Anteriormente aquí estaba el barrio de San Pedro, lugar donde vivían los indios que trabajaban para los españoles en la ciudad, porque en aquella época la ciudad comprendía lo que hoy es únicamente el centro. Este lugar, al tener un agradable clima y ser muy hermoso, lo ambicionaron los españoles, quienes deciden desalojar a los indios enviándolos al sur, para ellos aquí construir sus hermosas casas de campo, sus casas de recreo. Nada más que cuando construyeron demasiadas, pues fue necesario destruirlas para poder rescatar el bosque. Tenemos del lado derecho, junto al semáforo, el arco de la columna con mayor altura, 9 metros 25 centímetros, aunque en realidad todos los arcos del acueducto tienen la misma altura. Con la pavimentación es que quedaron de esa forma. Nuevamente, del lado derecho nuevamente vemos ahora el jardín Manuel Villarreal. En medio una bonita fuente, y en la parte superior está la figura de una mujer recién dorada. Tiene la corona de laureles y a los extremos las espigas de trigo. Esta es la diosa Flora. La diosa Flora, en la mitología griega, fue la diosa de las flores. Este es un pequeño monumento que fue donado por el gobierno de Francia al pueblo de Morelia. El nombre del jardín se le pusieron en 1910. A petición de los alumnos del Colegio de San Nicolás y los estudiantes de la Facultad de Medicina. Manuel Villarreal fue un personaje que luchó por la independencia, había nacido en esta ciudad y fue fusilado en Curandio, Michoacán. El acueducto de Morelia tiene 253 arcos y también tiene un ritual. Hay un ritual que se puede hacer en el acueducto de Morelia. ¿Les gustaría conocerlo? Es un ritual para las parejas. Los que no vengan con pareja, bueno, ya conocen el ritual, si les interesa, no se
Muy bien. El ritual es para las parejas de enamorados que quieran estar unidos hasta la muerte y por toda la eternidad. Tienen que estar enamorados. Si no están enamorados, no basta que sean pareja. Si no están enamorados, no tienen caso que hagan el ritual. Es más, ni lo van a querer hacer. Si quieren conocerlo, entonces por favor, ahora levanten la mano las parejas de enamorados. Ya fueron menos. Es muy sencillo. Únicamente tiene que venir la pareja al acueducto en una noche de luna llena y darse un beso enamorado, apasionado, pero de aquellos, debajo de cada uno de sus 253 arcos. Y eso es todo. Pero el beso tiene que ser enamorado, apasionado. Por ejemplo, ¿conocen ustedes el beso tipo árabe? Saliva va, saliva viene y con la lengua se entretiene. El beso del monaguillo hasta tocar la campanilla. El beso del turista agarrando los petacos. El beso del torero agarrando el ramo de oreja. El beso del policía agarrando lo que se puede. Damas y caballeros, aquí de esta manera damos por terminado este recorrido histórico por la ciudad. Espero de todo corazón que se hayan divertido. Muchas gracias. Nada más. Gracias.